Buenos días para todos. El día de hoy se va a tratar pues el tema de enfermedad de Blount o pues tibia vara como del infante. Los objetivos es pues describir las características clínicas e imagenológicas de esta patología, que pues sí es relativamente infrecuente diferenciar entre esta condición y lo que es un varo fisiológico a la hora de la consulta con el paciente. Y una vez diagnosticada, conocer las opciones de tratamiento de esta patología, pues acorde a los estadios de severidad en el cual encontremos el paciente, asimismo la edad y ciertas condiciones clínicas que importan a la hora de seguir este tratamiento. Y pues obviamente explicar a los padres la tasa de éxito y posibilidad de recurrencia de la misma. Entonces, entrando pues digamos en genovaro, que es lo, puede llegar a ser, o sea, lo fisiológico, que pues sabemos que es lo usual desde el nacimiento hasta los 2 años, que usualmente se acompaña fisiológicamente una torsión tibial interna que va mejorando a lo largo del crecimiento de este paciente y que es importante decir, diferenciar lo fisiológico de patológico. Entonces, siempre hacer las preguntas de cuándo fue notada la deformidad, a qué edad caminó el niño y en qué momento pues se cubre la consulta, si hay tenido algún antecedente de trauma o infección previa que pueda orientarnos hacia un diagnóstico diferente a la pues condición que tenemos el día de hoy de ta, y si la condición es unilateral o bilateral, que también pues confiere algo más unilateral hacia lo patológico, bilateral puede ser más a lo fisiológico. ¿Qué sabemos de lo fisiológico? Pues que es un varo simétrico, que es una curva más larga y amplia, no es una deformidad más aguda y más severa y que a lo largo de la marcha de ese niño pues se aprecia una marcha sin alteraciones, ¿cierto? Obviamente inestabilidad propia pues de la inmadurez del ciclo de la marcha, pero que no hay una alteración franca de la misma. Ya lo patológico son condiciones asimétricas, una deformidad que sea más aguda, es decir, casi que en un segmento específico de esa extremidad, para este caso puntual pues sería como un defecto o una angulación más hacia la parte proximal de la tibia, en el cual vemos que puede haber una alineación normal y que casi que el core de esa deformidad, viéndolo de una manera clínica, está enfocado principalmente en la tibia proximal. Y es clave siempre pues evaluar al niño en posición, pues en supino, demás, pero digamos como tenemos una condición de que hay una torsión tibial interna aumentada, debemos hacer como una protección y tapar los pies para ver objetivamente esa parte de alineación del miembro inferior sin tener en cuenta los pies y con eso pues ya tenemos una visión más objetiva y precisa respecto a pensar en que es algo patológico o que es algo fisiológico. Entonces ya entrando pues en, digamos, a puntualizar, Genovaru, recordar que es una distancia entre el mayor a 5 centímetros según percentil de la edad, puede ser ya patológico que haya un trus o apertura lateral en esa marcha. Vamos a ver qué es característico o se presenta en la gran mayoría de pacientes con enfermedad de Blount, esa apertura lateral por la inestabilidad secundaria a la alteración ósea medial de la tibia proximal. Ahora la simetría de la longitud y pues ya si tenemos un niño mayor de 2 años, que es como en todo lo patológico que estamos evaluando en este genóvaro, te encamina hacia una tibia vara, pues hay que considerar estudios de imagen. Entonces, ya puntualmente en la enfermedad de Blount, fue escrita inicialmente por Erlache en 1922, una descripción es principalmente en población de característico de raza negra, y ya Blount hizo las descripciones con ayuda de, pues, de imágenes en 1937. Y que escribió Blount que era como una angulación abrupta justo debajo de la fisis proximal de la tibia, o sea, en esa región metafisiaria proximal medial que ocasiona una línea irregular fisiaria proximal, que a veces, dependiendo de la deformidad y en estadios igualmente iniciales, tenía como una forma de cuña con un pico o una espícula medial, que es componente metafisiario, y que si esa deformidad se veía mayor, hacía una imagen de una subluxación lateral proximal o de esa tibia proximal, que pues va a asociarse con ese trus o esa apertura lateral durante la marcha del paciente. Respecto a la etiología, pues unos describen que es un componente familiar o hereditario, algunas descripciones que es autosómico dominante con penetrancia incompleta, sin embargo hay otros estudios que revalúan esta condición familiar y que pues no encuentran asociación, es como tal vez buscando alguna etiología específica, describen que no es algo congénito en el sentido de que
pacientes menores de 2 años es muy raro encontrar estas anomalías, digamos, severas o estas alteraciones proximales de la tibia, lo cual es una condición que pues es propia del desarrollo, se va desarrollando dependiendo de ciertos factores al parecer moleculares o de la característica de esa fisis y per se de la conformación y anatomía del niño, más algo congénito. Se concluye que en realidad termina siendo una etiología multifactorial, que hay factores predisponentes para esta condición, como es la obesidad. Los niños, digamos, con un índice de masa corporal o percentil no mayores al percentil 90 en sus tasas, en sus condiciones de evaluación de crecimiento, en cuanto al peso, tienen mayor asociación, mayor riesgo con presentar esta condición, dado que pues la carga sobre esa rodilla al parecer se altera de cierta medida, pues por ese aumento en el peso y la carga axial que conlleva a ese, dado pues la inmadurez de los tejidos en cuanto a la parte fiscal y demás, condicionar esta patología de alteración medial de la fisis. Y también describen alteraciones asociadas metabólicas, como lo son déficit de vitamina D, zinc y derivados del hierro en los cuales, o bueno, pues el hierro puntualmente, que pueden estar relacionadas con este tipo de patologías e igualmente coexistir con otras alteraciones o displasias óseas que pueden estar presentes. Histológicamente, ¿qué va a suceder en esa fisis alterada medial? Van a haber islas de cartílago hipertróficas con abundante vascularización. Esto en relación al componente biomecánico, por ejemplo, en la obesidad, que va a sobrecargar más ese componente tibial interno, que va a hacer una respuesta excesiva a esa fisis, pues que no es lo usual en el desarrollo, sino simplemente pues esa fisis, mayor peso, mayor carga, respuesta biológica y pues tal vez un cierre más temprano. Un fibrocartílago acelular, grupos capilares de gran tamaño precisamente por esa abundante vascularización y va a haber una alteración en la osificación endocondral, puntualmente en la región medial de la fisis y metáfisis, lo que va a condicionar esa deformidad, esa progresión de ese varo, que va a condicionar pues, la deformidad principal y la severidad del cuadro. Clínicamente, pues pueden ser similares a un paciente con un varo fisiológico, como les decía, pacientes obesos con un varo marcado proximal tibial, sospeche que sea una enfermedad de Blount. Si tiene un trus lateral o una apertura lateral durante la marcha, aún más, casi que algunos describen que puede llegar a ser patognomónico de esta condición. Y ese trus lateral y como esa inestabilidad más de lo normal puede sumar una cojera en ese paciente, pues que hay que precisar que efectivamente sea derivada de esa alteración inestabilidad de la rodilla, sino pues de otro segmento, cadera o que pueda ser un diagnóstico diferencial en este tipo de patología. Pero estas tres características son claves: paciente obeso, con trus lateral y varo, pensar en que sea una enfermedad de Blount. Respecto a las imágenes diagnósticas, entonces siempre la radiografía pues fue la descripción inicial y es casi que el estándar pues de diagnóstico, aunque pues su sensibilidad puede variar pues dependiendo más en la especificidad, pero es la morfología que vamos a encontrar y a partir del cual las clasificaciones van a tener cierto estadio de severidad y pronóstico de esta patología y a partir de la cual pues también vamos a hacer las mediciones específicas para, una vez se ofrezca un tratamiento, pues evaluar qué tanta corrección logré. En el estudio radiográfico, pues radiografía panorámica de miembros inferiores y puntualizar también comparativa de las rodillas por segmento, pues para precisar bien esa morfología de la fisis. ¿Y qué vamos a encontrar? Una línea fiscal ensanchada e irregular en su parte medial, como lo vemos acá. En la parte medial, una epífisis como con una pendiente medial y osificada irregularmente, a veces triangular, que es lo que habla describió Blom de ese pico medial, con islas de cartílago transparente dentro de ese pico. Acá en esta radiografía pues se ve todo radio opaco, pero sí en ciertos estadios, como lo vamos a ver más adelante, en esa zona medial donde está ese pico se ven imágenes más radiolúcidas que va a condicionar cierta severidad de la misma y en estadios más avanzados, en concordancia con el hallazgo clínico, ver una subluxación lateral del extremo proximal de la tibia.
Esta es otra pues, radiografía para ver que ya es una enfermedad pues, de Brown más severa, ya tenemos los hallazgos que les decía, no solo ya el pico en la parte medial, sino ya hay cambios de una pérdida de esa caída metafisiaria, ya hay un varo establecido más severo y ya hay en esta imagen pues hay la luxación lateral como esa tibia proximal. Como les decía, en este pues, caso que puntualizaban, siempre valorar otras condiciones. Vemos que hay una morfología displásica también, con una displasia en el fémur bilateral, la enfermedad bilateral, entonces siempre evaluar otras condiciones asociadas. Describen que la enfermedad de Brown o esa tibia vara no es solo una deformidad en el plano sagital, hay algo de deformidad en el plano coronal como es un procurvatum que se debe también tener en cuenta y evaluar a la hora de evaluar este paciente y pues pensar en alguna cirugía correctiva. Si bien el procurbaton es algo como de un menor grado, pues no es menospreciable en estadios más severos. Y esta patología pues usualmente se presenta o el motivo de consulta de los padres es sobre los 2 años o mayores de 2 años de edad. Antes de esto, los padres pues usualmente no consultan o en realidad pues sí venía siendo un varo fisiológico que no lo ven anormal y pues termina siendo de esta manera. Pero pues estadios avanzados, a menores de 2 años, es bastante infrecuente. Para mediciones radiográficas de esta patología, pues está el ángulo femorotibial, que es el de la derecha, que, bueno, ahí no evalúa diáfisis o eje anatómico femoral y eje anatómico tibial, pero puntualmente describe, pues Levin y Drenan un ángulo tibial metafisio-deficiario, que es, teniendo en cuenta en base a esa deformidad en pico medial, entonces se hace una línea, que es la imagen B, eje de diáfisis de la tibia, y se traza una línea desde el borde lateral más ancho o más prominente hacia el borde medial más prominente o hacia ese punto del pico medial más prominente que es la línea continua negra. Y se traza una perpendicular al eje de la tibia, que es la línea punteada, y pues, la formación de ese ángulo entre esas dos líneas es lo que se conoce como el ángulo de Levin. Describen que, o bueno, cuando eso se hizo la descripción, ángulos mayores a 11 grados eran predictores de que el paciente podía desarrollar una enfermedad de Brown o estaban fuera de los rangos de normalidad. Entonces, eh, si tenemos un paciente mayor de 2 años, nos acude a la consulta con un varo que pues, tiene características de no ser lo fisiológico, de gran, pues digamos, magnitud aumentada, que ya sea más o menos asimétrico, hacemos una radiografía y vemos un ángulo de Levin, vemos que tiene esa morfología en pico con un ángulo de Levin mayor a 11 12 grados. Entonces, digamos que ya podría ser ese paciente candidato a un posible diagnóstico de enfermedad de Brown. Sin embargo, no es como, no hay un criterio, no hay un estándar diagnóstico de eso para precisar valor o demás que pueda llegar pues, a este diagnóstico. Entonces, encontré pues este estudio comparativo para ver la progresión de ese ángulo metafisiario, porque no quiere decir que si así yo tenga un ángulo mayor a 11 grados y tengo un niño apenas de 2 años y medio, 3, pues evidentemente le falta mucho por crecer y no sé cómo va a evolucionar. Entonces, debo hacer un seguimiento específico de ese niño para ver si persiste ese ángulo medial alterado o si en realidad va mejorando. Entonces, por ejemplo, en este estudio comparativo me pareció importante, comparaba pacientes que eran un varo fisiológico, pues, pues piernas arqueadas como la traducción, por así decirlo, con enfermedad de Blount. Entonces, edad promedio, 18 meses, 174 tuvieron varo fisiológico y 32 pacientes llegaron a un diagnóstico de enfermedad de Blount y se evaluó retrospectivamente esas mediciones en 3 momentos, pues si los pacientes tenían que tener radiografías seriadas durante ese seguimiento de 18 meses y que encontraron pacientes con enfermedad o un varo fisiológico que terminó evolucionando hacia una normalidad, un paciente con una alineación adecuada, tenían mejoría en 3 grados cada 6 meses de ese ángulo y 6 grados cada año. Entonces, ¿qué concluía o que uno puede concluir que este paciente se debe hacer un seguimiento radiográfico estricto, ¿sí? Ante la sospecha de un estadio temprano. Y si hay un cambio y una mejoría en ese ángulo progresivo, 3, 6 meses, un año, quiere decir que es un paciente que está yendo hacia la normalidad. Y si persiste ese ángulo alterado, aumenta por el contrario, ya debo estar pensando en que es un paciente que se me va a ir hacia un diagnóstico de una enfermedad de Brown o hacia una condición tibial patológica.
Y ese es un ejemplo, pues ahí del caso de este estudio, que era un paciente de 15 meses cuando se presentó con una varo bilateral en sus extremidades, en la visita inicial, un ángulo que era fuera de lo normal, alterado, 13 en la derecha y 2 en la izquierda, y se le hizo un seguimiento. Y durante su seguimiento fue mejorando ese ángulo, llegando pues en la radiografía, en la imagen C, a los 30 meses de edad, con unas mediciones adecuadas y anatómicas, pues alineación adecuada de sus extremidades. Y digamos respecto a la medición de ese ángulo, qué tanta correlación o concordancia pues tiene, es un ángulo que vemos que una tiene una concordancia, pues digamos que un estudio, una valoración secundaria o objetivo secundario de ese estudio fue eso, interobservador o intraobservador respecto a ese ángulo, porque pues debemos tener una medición objetiva que sea reproducible y que se pueda usar, digamos, pues, para todo tipo de especialista, no necesariamente un ortopedista pediátrico. Entonces, eh, tomaron esas radiografías y utilizaron a fellows de ortopedia pues, pediátrica a hacer esas mediciones y encontraron que pues, la concordancia entre observadores 0,9, casi que es una variación de 1 de grados, es pues una concordancia excelente para esta medida que es muy reproducible y casi que es lo que nos direcciona hacia un diagnóstico específico de esto. Asimismo, pues digamos como estudios complementarios que pueden describir, el estudio de resonancia se podría indicar en casos de detección para cambios tempranos, de evaluar bien esa fisis y su estado de dosificación ya tal vez en estadios más avanzados, pensando en la posibilidad de una indicación quirúrgica, cierto tratamiento, fisiodesis u osteotomías, evaluar la presencia de puentes fisieros y deformidades intraarticulares asociadas. Sin embargo, pues la verdad, por lo que revisé la resonancia, no es que sea pues de gran ayuda en el manejo pues agudo de estos pacientes, sino en deformidades ya mucho más severas que uno busca hacer correcciones multiplanares y demás con manejos externos y demás que pueda ser útil. O inclusive en caso tal, en recurrencias de fallas de tratamiento, podría ser una opción, pero pues el manejo inicial y la conducta diagnóstica es casi que basada en radiografía y la clínica del paciente. Respecto a la clasificación de esta patología, pues la clasificación clásica o la descripción clásica del Langevin, en cual divide 6 estadios esta condición, y los describió a partir de rangos de edad. Como sabemos, la presencia pues, es inusual en menos de 2 años. Sin embargo, pues esta clasificación ha sufrido, digamos, cierta debate y limitación respecto a que sí hay casos en menores de 2 años, 16, 17 meses, y entonces digamos que describía en estadio uno, que es más o menos 2 a 3 años de edad, que era una irregularidad en la zona de osificación metafisiera, netamente esa irregularidad, y como un retraso en el desarrollo de la porción medial que pues condiciona esa tendencia al varo del paciente. En estadio 2 más o menos ya describían que eran 5 o 4 años, ya aparece una depresión aguda en la línea fiscal medial, como ahí ya sí vemos más la presencia y la pues, posición de ese pico medial característico y pues la forma en cuña, que definía con esta clasificación que estadios uno y 2 aparentemente con diagnóstico, pues en ese momento y un tratamiento efectivo se podía hacer una restauración completa y un tratamiento exitoso de esta condición. Ya más adelante vamos a ver respecto al tratamiento que puede funcionar. En estadios 3 ya es más o menos 4 a 6 años, hay una depresión más profunda de ese pico medial, como lo vemos ahí, y está como la presencia de un escalón. Si bien, si vemos en la imagen la estadio 2 es como una depresión, una caída que forma ese pico, ya en el estadio 3 ya se forma un escalón establecido en esa fisis, en esa porción metafisiaria. El estadio 4 lo que vamos a tener, pues respecto a la edad, más o menos son 5 o 10 años de edad, ya es una fisis estrecha en el cual la epífisis se agranda y empieza a ocupar ese espacio metafisiario. Como lo vemos en la parte de la derecha, pues se ve que esa epífisis cae sobre esa metáfisis y ya empieza a ocupar ese espacio. ¿Que describía Langerskill respecto al estadio 4? Que había una restauración posible, ¿sí? Y usualmente se veía o describían que los pacientes tratados a una edad menor a 8 años eran los que pues mayor posibilidad y mejor tasa de éxito tenían
pues respecto al tratamiento. Mayores de 8 años ya tenían un pronóstico muy malo y alta tasa de recurrencias y deformidades instauradas. Sin embargo, pues vamos a ver que esta edad es menor y que en realidad se va a hacer un tratamiento mucho más oportuno y a edades más tempranas de su diagnóstico. Estadios 5 y 6 ya son estadios pues mucho más severos, pacientes ya preadolescentes, 11 12 años, en los cuales ya tiene una deformidad instaurada, hay separación de esa epífisis y hay como una línea fiscal que divide eso y que ya hace una deformidad más severa. Y en estadios finales ya todo está osificado, con un varo instaurado severo, no hay ya hay un cierre de arresto oficial completo medial y pues son estadios mucho más complejos en cuanto a su manejo. Entonces, en resumen, la utilidad de esta clasificación, como lo describió el Langerfield, es para evaluar pronóstico y definir un tratamiento. Estadios uno y 2 van en concordancia con edades más tempranas y cuyo tratamiento es casi que pues efectivo en la gran mayoría de casos a restaurar un estadio inicial. Si encuentro a mi paciente en estadios 3 y 4 es posible hacer esa restauración o esa corrección, tasas de éxito adecuadas, pero sí hay un riesgo aumentado pues de recurrencia y de persistencia de la deformidad. Y evidentemente son en el pacientes que van a ser mucho mayores de edad, o sea, pues ya 5 o 6 años, y cuyas estrategias de tratamiento van a ser diferentes. Y si encuentro a mi paciente en estadio 5 o 6, en teoría iría en concordancia con edades más avanzadas, un pronóstico muy pues malo y que van a hacer muchas cirugías o varias cirugías para llegar a esa corrección. ¿Cómo es la concordancia interobservador de esta clasificación? Es un estudio pues en el cual evaluaba residentes, ortopedistas ya graduados y pues ortopedistas pediátricos respecto a la clasificación radiográfica de sí, del Angersfield y pues hablan de que una concordancia buena, excelente respecto a precisar en esto, 0.9, 0.8, tanto para diferentes especialidades y pues, o diferentes niveles de formación en los dos momentos pues que valoraron estas imágenes. Sin embargo, pues esta clasificación es una descripción ya pues de bastantes años que se ha venido pues optando y que es como lo que se describió inicial y es lo que digamos, son lo que se ciñó en cuanto a las grandes bases de esta patología que pues viene sin frecuente. Sin embargo, ¿qué se ha visto con el pasar de los años y las descripciones? Que las etapas pueden ocurrir en edades más tempranas. No quiere decir que, como les decía, pues el estadio uno que es entre 2 y 3 años, ya se ha visto que en pacientes mucho más jóvenes, por ende, pues hay que pensar en que el tratamiento debe ser en una edad más temprana, sino no esperar tanto para yo ofrecer alguna cirugía. Hay progresión de estadios tempranos a pesar del manejo. Entonces, él hablaba de que en estadios uno y 2 con manejo no quirúrgico, es decir, órtesis o brace, desde desde las caderas hasta los pies o H-CAFO que describen pueden llegar a ser exitosos en un 100%, no es del todo cierto y pues hay ciertos pacientes que van a persistir con la deformidad. Hay una descripción que hay peor pronóstico en población femenina de raza negra, es decir, tiene una progresión más severa, por lo cual debería ser una población específicamente tratada un poco más agresiva y que si bien en esa clasificación ponía como punto de corte 8 años para pensar en cirugía o en tratamientos más agresivos para favorecer esa corrección, actualmente la recomendación es que pues sean menores, o sea, hay mejores resultados en pacientes que son tratados a edades más tempranas, menor de 4 años, es donde uno debería coger esos pacientes y ofrecer un tratamiento para lograr esa corrección y evitar deformidades mucho más severas. Otra clasificación que es un poco más reciente, más sencilla y que también pues tiene utilidad en la literatura actual es la clasificación de Lamont, en la cual son tres estadios puntualmente, A, B y C. Y se enfoca puntualmente donde está el asterisco, como vemos, es en la parte medial o en esa zona medial que es la puntualmente alterada. Entonces, en la tipo A es un estadio más leve el cual vemos ese pico únicamente, puede haber algo de radiolucencia en el mismo, pero no hay depresión de esa línea metafisiaria, simplemente está el pico. En la tipo B ya vemos que hay una caída y una depresión de esa componente metafisiaria, pero mantiene una epífisis, pues digámoslo así, normal. Y en la tipo C es en el cual ya está
el pico metafisiario con la depresión y hay acompañamiento de esa epífisis, es decir, cae sobre esa deformidad. Y como lo vemos, son así como pues en la clasificación previa, ABC pues va aumentando en la severidad y pues en concordancia con la deformidad clínica del paciente. Y respecto a las opciones de tratamiento, entonces, tener en cuenta que esta patología puede llegar a generar un cambio angular irreversible en nuestro paciente, daño al cartílago articular si no sea un tratamiento oportuno y por ende, pues el objetivo siempre es un tratamiento temprano, oportuno, apenas tengamos ese diagnóstico, o si lo sospechamos, encaminar a un paciente estrictamente en una evaluación radiográfica pensando en que puede progresar a esto y hay que tratarlo apenas pues lo documentemos. Como les decía, las órtesis se describen para estadios uno y 2 menores de 3 años. Reportan tasas de éxito tan solo del 50%, dependiendo pues de las cohortes que están descritas. Para este tipo de patología, la órtesis tiene una modificación como en la parte medial que hace que aumente ese valgo con como esas bandas elásticas. La recomendación es que se use pues durante todo el día, inclusive en los estudios hacen usarlo como 20 horas, por lo que pues el niño se inquieta en la noche y demás, pero pues la adherencia es bien difícil. Hay mejores resultados si es una condición unilateral. Vemos que si la condición es bilateral, inclusive en estadios tempranos, el 70% van a requerir osteotomías correctoras, por ende, pues es un tratamiento inadecuado si uno encuentra así sea un estadio temprano, pero una condición bilateral. Y si opto por hacer un tratamiento con órtesis en ese estadio leve, debe ser máximo por un año. Si no hay mejoría o no corrige ese manejo en ese paciente, la indicación es de manejo quirúrgico. Y respecto al manejo quirúrgico, que vamos a tener dos grandes grupos, hemipifisiodesis de ese componente, pues evidentemente lateral de la tibia proximal, u osteotomías, bien sea osteotomías para correcciones agudas u osteotomías para correcciones graduales de esa deformidad. Entonces, esas son como dos textos de revisión, dos artículos de revisión 2017 y 2015, que fue como pues, lo más reciente que encontré respecto a una actualización en cuanto a manejo de esta patología. Y en resumen, ¿qué nos describe? Entonces, en epifisiodesis, si vemos que todas las opciones de tratamiento están encaminadas respecto a la clasificación de Langerskill, que es la que en realidad está vigente y es en la cual se han basado estudios. Entonces, estadios 2 es para hemifisiodesis y dos factores importantes, tener en cuenta la magnitud de la deformidad en varo y qué tanto crecimiento residual tenga esa fisis. Si bien usualmente, pues, en ese estadio 2 son edades más tempranas, vamos a tener todavía tiempo de crecimiento, pues es una opción viable para este. Y en general los estudios que reportan pues un 78% de mejoría en la alineación, sin embargo en ese estudio pues una población mixta, es decir, incluye infantes y adolescentes y pues preadolescentes en ese estudio. Y que recomiendan que esa hemipifisiosis, además del estadio 2 debe ser en menores de 10 años con varos leves a moderados. Pero pues digamos qué tanto varo, qué tanto deformidad es específica, no lo describen así puntualmente. Entonces uno de estadio 2 un varo no tan severo, paciente joven, pues un niño más que tenga buen stock para crecer, sería un buen candidato para esto. Y es importante, digamos, en esta revisión sistemática, cuáles son esos factores de riesgo para una falla en a la hora de hacer esa hemipifisiodesis. Entonces, pacientes mayores de 14 años tienen un HR de 3,9 más riesgo de falla, índice de masa corporal mayor de 45 y que tengan un valor severo prequirúrgico. Eso sería lo que hace uno pensar que el paciente no es un buen candidato para este procedimiento por la falla y debo hacer es una cirugía más grande, osteotomías, correcciones y demás. Entonces, epifisiodesis son estadios 2 condiciones un poco más leves, niños más pequeños, con varos leves a moderados, buenos candidatos para eso. Y en este, por ejemplo, este estudio comparativo de Journal Orthopedics 2021 compara pues crecimiento guiado o las fisiodesis con osteotomías en la tibia en estadios tempranos, que es, digamos donde uno quisiera coger a ese paciente y pudiese intervenirlo de manera oportuna.
Entonces, estudio retrospectivo analítico, 14 pacientes fueron a hemiepifisiodisis, 10 pacientes fueron a osteotomías de la tibia, una edad promedio de 6 años, que pues ya es algo más usual según el estadio, con seguimiento a 24 meses y que compararon la corrección de ángulos radiográficos, el ángulo pues proximal de ese pico o esa zona metafisial proximal y ángulo tibial medial proximal, y que encontraron grandes correcciones con esas hemiepifisios. Entonces, es un procedimiento que la verdad sí es útil en estadios tempranos, es poco invasivo. La recomendación, pues, es con las placas en 8, que es lo que, digamos, ha demostrado ser efectivo en ese control de ese crecimiento guiado. Y esto pues digamos que no hay diferencia con, con los tornillos que el otro que describen, pero pues la recomendación son las placas en 8. Las grapas ya pues tienen alta posibilidad de fractura y la recomendación pues es con eso. Y ya respecto a las osteotomías, entonces vamos a tener dos grandes grupos: correcciones agudas o correcciones graduales. Que las osteotomías están absolutamente indicadas en estadios mayores o iguales a estadios 3 de Langerhans. Y pues, ¿qué vamos a tener? Entonces, el tipo de osteotomía que va a ser la tibia proximal o en esa zona metafisiaria, pues describen que no hay gran variación respecto a la técnica, pues sería una osteotomía de apertura medial, osteotomías copuliformes están descritas. Lo importante es lograr una buena corrección y una buena fijación de esa osteotomía. La recomendación, pues hay placas, tornillos, dependiendo del tamaño y peso del paciente, pero pues en general lo importante es una fijación estable y pues lograr una corrección de la misma. Como no, digamos, son series de casos en los cuales reportan pues las técnicas no hay un estudio grande, pues describen solo esas opciones: apertura medial, cupuliforme y algunas técnicas en correcciones en deformidades más severas, donde hacen osteotomías intraarticulares para corregir esa caída medial que tiene el paciente. Entonces, ¿qué debo definir yo si ese paciente pues puede recurrir después de la osteotomía tibial en una corrección aguda? ¿Sí? O sea, digamos que es lo que yo quisiera saber si va a funcionar. Entonces, en este estudio o un score predictivo de enfermedad de Brown, 58 pacientes, una corte retrospectiva, y tomaba pacientes pues que habían sido llevados a osteotomías de la tibia y que fallaban respecto a eso, y me hacía una revisión de parámetros clínicos y radiográficos que pudiese predecir que el paciente iba mejor o hubiese sido mejor una corrección gradual. Entonces acá tenemos varios ángulos que midieron: femorotibial, el ángulo tibial metafisio y otras modificaciones en esa medición puntual de ese ángulo, y que encontraron en el análisis multivariado pacientes que tengan más de 42 meses, un ángulo tibial medial preoperatorio mayor a 120 grados. Y en este caso tuvieron en cuenta la clasificación del Lamont tipo C, es decir, con ese paciente que tenía una caída de esa metáfisis medial acompañada de la epífisis, eran los que, digamos, tenían estadísticamente significativo asociación con recurrencia, y le daban un punto, o sea, ponían como un score para un punto en cada uno de esos tres. Y vemos la imagen de abajo que agrupamos en dos pacientes. Entonces, un paciente de bajo riesgo es que tenga menor a 2 puntos, o sea, solo una condición de esa, y un paciente de alto riesgo de recurrencia, es decir, mayor o igual a 2 puntos. Entonces, digamos que es una calculadora o como un score que me sirve a mí a la hora de evaluar a mi paciente si va mejor una osteotomía para corrección en agudo o debo hacer una corrección gradual de la misma. Y esto es lo que les hablaba, pues, de la corrección gradual proximal. Puede ser con fijadores externos, pues se puede ser, no, se hace con fijadores externos progresivamente. Pues ya tenemos, bueno, vemos en esta imagen de resonancia, es una que les decía, la utilidad es en evaluar esos estadios severos en pacientes ya mayores, para yo plantear esto: una deformidad, una corrección progresiva, planear en qué sentido y en qué alineación voy a hacer la osteotomía, porque recordemos que no es una alineación solo sagital, sino también hay una alineación, solo coronal, perdón, sino también hay una alineación en el plano sagital. Y hay estudios que comparan, digamos, correcciones agudas versus correcciones progresivas en deformidades severas. La recomendación es hacerlo progresivo, dado que esas correcciones agudas pueden asociarse con alteraciones nerviosas por el cambio en la longitud abrupto, parálisis, digamos que alteraciones, pues sí, nerviosas por parálisis. Creo que era más que todo esto safeno y componente pues más medial, inclusive también descripciones de pie cálido por parálisis
de peroneo común. Entonces, digamos que la indicación o la orientación es más hacer más que todo correcciones progresivas con fijadores en pacientes con deformidades más severas y estadios más avanzados de la enfermedad. En conclusiones, pues es una patología relativamente infrecuente, pero que pues genera sí bastante alteración en el paciente. Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno es casi que lo mandatorio hacer. Las órtesis son estadios muy leves que tienen alta tasa de falla, por ende esta casi que es una patología más hacia el manejo quirúrgico. Y en estadios tempranos las epifisiolosis, que son procedimientos relativamente sencillos, son de bastante utilidad y con un gran poder correctivo para estos pacientes. En estadios más severos, pues ya son medidas reconstructivas graduales, es lo recomendado actualmente. Y ya. Súper, Camilo, gracias. ¿Tienen preguntas? No sé quién está conectado. Solo Felipe y... ¿O están todos conectados con un solo? ¿Está Melkin, Felipe, o Rátido y ya? Yo estoy desde el de ortopedia. ¿Cómo? Yo estoy conectado desde el correo de ortopedia. Ah, ok, ok, Julián. Ok, ok, listo, perfecto. Y esta chica está en vacaciones, ¿no? Sí, señora. Y Franco está en fisiatría. Ah, ok. Está en la buena vida de la fisiatría. Sí. Listo. Eh, bueno, pues la verdad es que la enfermedad de Blount es una enfermedad muy rara. Ahorita me pusiste a pensar con ese estudio que mostraste, Chino, si hay muchos Blounts que no son, o sea, que nosotros no diagnosticamos como Blount, ¿no? O sea, niños menores de 3 años que tienen esa, digamos que ese piquito que le deja a uno la duda, pero que finalmente mejoran, ¿no? Que van bien. Sí, Y la verdad es que la enfermedad de Blount, en esa forma severa en la que pues mostraste que se ve pues la depresión del platillo, eso es muy, muy raro. Es una patología más de la raza negra y de personas obesas, entonces no es como muy frecuente en nuestro medio, pero pues hay que conocerla. La verdad es que la mayoría de los niños que se diagnostican menos de 3 años van bien con ortesis y tal vez es de las únicas indicaciones en las que yo pongo una férula antigenúar, o sea, cuando tengo una sospecha de que es un Blount. Porque, pues no sé, tu revisión dice que no es muy efectiva, pero tal vez en las únicas cosas que uno podría tenerle algún grado de eficacia a una férula antigenuaro es en un doctora, se Blount, le en fue el un niño audio. pequeño. O bueno, no sé, yo no lo escucho. ¿Cómo? Se le había ido el audio, doctora, creo. Ah, sí, sí, se está Sí, escuchando. ¿Sí se escucha? ya, Sí, ahora sí. señora. Ay, tal vez es que yo estoy hablando por otro lado. Que lo que estaba diciendo es que tal vez las únicas patologías o de las únicas indicaciones que yo le veo a las férulas antigenuaros es en el Blount, porque en algunas, pues digamos que se ve que en los niños pequeños que tienen deformidades leves van bien y les va bien con una férula antigenuaro, que pues no es muy concordante con lo que tú estabas diciendo, pero pues digamos que son de las únicas indicaciones que uno, en las que uno dice, bueno, está bien mandar una férula antigenuaro en los niños pequeños. Con respecto al ángulo, el ángulo patológico que uno dice esto es un blount es un ángulo mayor de 16 grados. Y el entre 11 y 16 en el que uno dice como, bueno, vamos a observar este paciente a ver cómo evoluciona. Y tal vez lo otro que les iba a decir es que la resonancia magnética, pues no es que no tenga, o sea, tal vez la resonancia magnética es la única manera de uno corroborar cómo está ese platillo medial. Pero sí efectivamente es para enfermedades más severas en las que uno quiere ver si hay puentes fisiarios también, y poder planear un procedimiento quirúrgico. Normalmente, pues ellos, si uno los coge en estadios intermedios, la fisiosis va bien, pero en algunos casos en formas severas hay que hacer esa osteotomía para levantar el plato, eh, que yo la verdad no la he visto por ahí una vez en la vida, o sea, es muy, muy raro.
pero pues es una de las indicaciones de la resonancia magnética. Hay que saberse, pues, digamos que medir el ángulo es lo más importante para que uno pueda salir de dudas. Y pues saber la clasificación, que aunque es una clasificación, como tú decías, un poco antigua, pues todavía tiene vigencia en el diagnóstico y en el manejo de la enfermedad. No sé si tienen preguntas, chicos. No, señora. Listo, muy bien. Estuvo muy chévere la charla, Camilo, te felicito. Gracias. Bueno, gracias, buen día. Buen día, chao. Ay, dentro de 8 días miramos a ver si voy al piso 11, si puedo conseguir un carnet para entrar al hospital fácil. Listo, doctora. Bueno, bien.